Le damos la bienvenida a Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría, por supuesto, institución fundamental para poder encauzar esta protesta de la mejor manera posible. Ya tenemos que lamentar un fallecido en el norte del país, en La Libertad de Imbirú y en Ica. Acabamos de ver cómo continúan el bloqueo pues, de las carreteras con el consiguiente realmente problema de las personas que quieren trasladarse pues a sus puntos de destino. Lo acaba de declarar a propósito de la materia la ministra Pilar Macetti, en medio de una pandemia nada menos. ¿Cómo está usted, Rolando? Un gusto verlo, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su evaluación de la situación a esta hora de la noche? Bueno, en general se trata de hechos muy preocupantes, pero creo que no debería llamarnos tanto la atención. Lo que sucede es que cada que ves que hay un hecho o un episodio muy violento, es como si redescubriéramos la conflictividad social en el Perú, cuando a lo largo de estos años hemos tenido sucesivamente conflictos sociales. En la actualidad, de acuerdo al reporte de la Defensoría, son 191 casos. ¿No? De manera que esto explica, en parte, qué es lo que viene pasando en el país, y era previsible porque en la medida que se vayan reanudando las actividades económicas, esa conflictividad social que estuvo embalsada debido al estado de emergencia en el que ciertas restricciones a los derechos imposibilitaban las movilizaciones y las protestas, y además que las mesas de diálogo quedaron contenidas, retenidas. Entonces estamos viendo ahora una reanudación de esa movilización y de esas exigencias a través de demandas sociales de parte de la población. Es muy importante lo que usted señala, Rolando, en el sentido que esto no aparece de la nada. Quisiera que rápidamente pudiera darnos un repaso de advertencias, en todo caso, que la Defensoría haya estado dando sobre este tema, porque pareciera efectivamente para algunos que estos son problemas en el paraíso, ¿verdad? Tenemos mensualmente más de 100 protestas sociales en el país, algunas de ellas con medidas de fuerza y realmente violentas, y seguimos manteniendo además una serie de dificultades, ¿no? Algunas muy estructurales y otras coyunturales sobre el manejo mismo del conflicto. Yo creo que en este caso particular de Ica y lo que viene ocurriendo en el norte también, las movilizaciones de los ronderos hace 2 días, el bloqueo que hay actualmente en Cotabambas, los enfrentamientos que han habido en Carabelí hace unas horas, todo eso lo que demuestra es que cuando la sociedad percibe que la institucionalidad es frágil, tiende a actuar a través de vías de hecho para plantear sus demandas, para colocar temas en la agenda y llamar la atención de las entidades estatales. Entonces lo que estamos viviendo es una consecuencia en esta coyuntura de la continua inestabilidad política que vive el país. Afortunadamente hoy ha habido una muy buena señal desde el Congreso de la República que espero que tenga un efecto en la sociedad y podamos canalizar los conflictos. Esa buena señal ha sido la confianza dada a la presidenta del Consejo de Ministros y a su gabinete de parte del Congreso de la República, y el hecho también de que estén abocados en este momento a encontrar una salida al problema entre los agricultores y las empresas agroindustriales. Hemos visto escenas de protestas realmente enardecidas, pero ¿la Defensoría tiene alguna evaluación inicial sobre el papel de la policía? Lo pregunto porque lamentablemente esto se está desarrollando precisamente otra vez en medio de un relevo ministerial, y sabemos cuál puede ser la consecuencia a veces en lo que es el manejo de una institución como la policía. El vacío de poder se puede sentir. Sí, yo creo que lo ocurrido en Cao o Virú está todavía por esclarecerse. No hay que sacar una conclusión inmediata. La Defensoría ha intervenido, estuvo en la carretera en las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos, y en las últimas horas ha colaborado para que la fiscal pueda ingresar hasta la zona, hacer el levantamiento del cadáver, llevarlo al centro de salud para practicarle la necropsia. Solo después de que tengamos el protocolo de necropsia podremos saber cuál ha sido la causa exacta de la muerte de esta persona, de este joven de 19 años que lamentamos tanto. Pero hay un asunto de fondo en relación a la Policía Nacional. Nos ha llamado mucho la atención su comportamiento, por ejemplo, en las marchas que hubo en Lima, cuando en los últimos 2 años habíamos visto una policía más prudente.
además encargándole a quienes deben tener el control de la situación, que son las unidades de servicios especiales. Sin embargo, en los últimos días y en las últimas marchas hay una presencia de DINOES preocupante, ¿no? Porque no es una unidad entrenada para este tipo de situaciones, que son control de multitudes, conocimiento en el terreno del tipo de actor que interviene, sino que están entrenados para otro tipo de situaciones, ¿no? Pero lo que corresponde es que la Policía Nacional, y ahora con el nuevo ministro del Interior, se pueda hacer una evaluación en profundidad de cuáles son los problemas. Y entre ellos yo podría señalar dos que me parecen de urgente tratamiento: la capacitación y el entrenamiento de la Policía Nacional en el uso de la fuerza. Eso es fundamental. Y lo segundo, revisar la formación que tienen en las escuelas de oficiales y suboficiales, que al parecer no sería lo eficiente que necesitamos. Efectivamente, hay un tema sobre la formación que al parecer pues se ha degradado mucho en los últimos años. Para terminar, ¿qué se le dice a las personas que están varadas? En el caso de Ica hemos visto casos realmente dramáticos, urgencias médicas, por supuesto ya estamos hablando de temas de salubridad dentro de los mismos buses, falta de mascarillas en medio de la pandemia, y claro, por lo que acabamos de hablar también con el Congreso, no es que probablemente el tema de la ley se vaya a resolver de manera realmente rápida. Están en medio de un debate, están tratando de llegar a un consenso. ¿Qué se les dice a esas personas? Bueno, lo primero que hay que decir es que los bloqueos son actos ilegales. Eso lo tienen que recordar bien quienes están en la carretera en este momento. En segundo lugar, estamos hablando de la Panamericana, una carretera de alto tránsito y que además sirve de comunicación para actividades económicas muy diversas, de manera que los costos económicos son muy altos en este momento. En tercer lugar, que siempre que se mantiene una situación de tensión, no hay el enorme riesgo de que pueda haber un enfrentamiento con afectaciones a la integridad física o a la vida de las personas. Se debe aplicar un protocolo de intervención humanitaria en la situación actual en Ica, de manera tal que se puedan crear unos corredores que faciliten la salida de especialmente personas en riesgo. Me refiero a niños, niñas, a adultos mayores, a personas enfermas, a mujeres embarazadas, que necesitan ser trasladadas inmediatamente. Ahí no debe haber ningún tipo de restricción y hacemos un llamado justamente a los dirigentes y a todas las personas que están movilizadas en la carretera a tener un poco de conciencia y de respeto a los derechos de las personas, sobre todo estas que he mencionado, que están en una situación de riesgo. Gracias, Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, el derecho a la protesta debe estar garantizado, pero también el derecho, por supuesto, al libre tránsito y a la salud de estas personas que son víctimas sin tener en realidad nada que ver con la situación. Recuerda el adjunto Rolando Luque que los